En esta clase vamos a hablar sobre el procedimiento general de tramitación de solicitudes dentro de la DGA. Según se ha comentado, para utilizar el agua, tanto desde una fuente subterránea como superficial, es necesario contar con un derecho de aprovechamiento de aguas, el que se obtiene a través de una solicitud ante la Dirección General de Aguas o DGA. Cabe resaltar que este trámite no tiene costo alguno para el solicitante, salvo lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Aguas. Este punto se especificará más adelante. Esta especie de permiso que otorga el Estado, en este caso la DGA, es una norma común en otros países del mundo. Sin embargo, lo que es bastante raro respecto al modelo chileno es que en nuestro país el derecho a aprovechamiento se otorga a perpetuidad, siendo que la generalidad es una concesión caduca por un determinado número de años. Esta constante disputa política ha llevado a que hoy se esté discutiendo por segunda vez una modificación al Código de Aguas, donde se trata precisamente del aspecto de la perpetuidad del derecho de aprovechamiento. Sin embargo, este tema no es objeto de análisis en esta clase, por lo que nos centraremos en lo relacionado a la solicitud de un derecho de aprovechamiento de aguas, en cómo se realiza y cuáles son sus principales etapas. El procedimiento que será revisado corresponde además a la forma general de tramitar todo tipo de solicitudes dentro de la DGA. Respecto a la presentación de la solicitud, esta puede ser a través de dos vías. En primera instancia está la Dirección Regional de la DGA, correspondiente, pero objeto de facilitar el trámite para los solicitantes, este procedimiento se puede realizar también en la gobernación correspondiente desde donde se realizará la captación. Esto permite que aquellos que se encuentren en sectores rurales o aislados puedan presentar todos los antecedentes correspondientes sin la necesidad de trasladarse directamente a la DGA, cuyas direcciones regionales están normalmente ubicadas en la capital regional. Cabe señalar que salvo las regiones de Coquimbo y el Biobío, donde existen sedes provinciales de la DGA, existe solo una oficina del servicio por cada región. Por ejemplo, si la solicitud es para un punto de captación ubicado en el Tijeral, para evitar que el peticionario se traslade todo hasta Temuco, a ingresar los antecedentes, podrá realizar el trámite en la gobernación provincial. Para este caso sería Angol, que es la capital provincial de Malleco. Sin embargo, la gobernación solo actúa como un buzón, recibiendo los antecedentes requeridos, pues en definitiva es la Dirección General de Aguas la que realiza la tramitación correspondiente. En este sentido, el proceso varía levemente dependiendo del ingreso. Este procedimiento es de especial interés, pues debido a las condiciones de ruralidad de los beneficiarios del INDAP, la mayoría de las presentaciones se realizan ante las gobernaciones, precisamente. Ahora veremos un esquema general de tramitación de una solicitud de constitución para un derecho de aprovechamiento. Una vez que se ingresa la solicitud en la gobernación, el peticionario deberá publicarla dentro de un plazo de 30 días contados desde la fecha de su presentación. La publicación puede ser un extracto de la solicitud, pero debe contener los datos necesarios para su acertada inteligencia. Este aspecto se explicará más adelante. El objetivo principal de las publicaciones es que terceros puedan conocer la solicitud presentada y dar cuenta, si así lo deseasen, de su oposición de manera formal, para lo cual tienen 30 días contados desde la fecha de la última publicación. Por otra parte, de no existir ninguna oposición en el plazo señalado, la gobernación dará cuenta de aquello emitiendo un certificado de no oposición. En caso contrario, se recibirán los antecedentes por parte de los involucrados. Ambos escenarios constituyen el final del proceso en la gobernación, pues de cualquier forma la información será enviada a la DGA mediante un oficio. Una vez que los antecedentes son remitidos al servicio correspondiente, este dará curso a la oposición a través de una revisión formal. A su vez, dentro de 5 días de recibidos los antecedentes, estos se remitirán ante el solicitante, con el objetivo de que éste pueda dar respuesta. Para esto se tiene un plazo de 15 días. Sin embargo, si eso no ocurre, la DGA resolverá con los antecedentes con los que se cuente, rechazando la solicitud inicial si decide acoger la oposición. Respecto a la oposición en sí, esta debe ser fundada,
argumentando perjuicios a derechos ya constituidos. Esto significa que en la práctica no sirve hacer referencia a potenciales extracciones o en sectores sobre los cuales se espera en algún momento presentar una solicitud. Un ejemplo típico de oposición son las presentadas por diferentes organizaciones de usuarios de agua, como por ejemplo las juntas de vigilancia, quienes muchas veces argumentan perjuicios sobre las aguas sometidas a su jurisdicción. Por otra parte, si el servicio decide rechazar la oposición, la persona afectada podrá presentar un recurso de reconsideración ante la DGA, el que nuevamente debe ser evaluado. No obstante, este tipo de tramitación se realiza únicamente en el nivel central, por lo que la dirección regional deberá enviar todos los antecedentes correspondientes. En el evento que este recurso sea nuevamente rechazado, el afectado podrá recurrir ante los tribunales de justicia para interponer un recurso de reclamación. Es necesario destacar que si bien la norma es que estos trámites se realicen en el orden presentado, es decir, primeramente un recurso de reconsideración y de manera posterior uno de reclamación, esto no es requerimiento de la ley. En efecto, de acuerdo a lo escrito en el artículo 137 del Código de Aguas, se podrán indistintamente presentar cualquiera de los dos requerimientos en el plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución. Por otra parte, si una vez rechazada la oposición no se presenta ningún tipo de recurso posterior dentro de los plazos indicados en la ley, es decir, al cabo de 30 días contados desde la fecha de notificación, la DGA emitirá un certificado de no reconsideración y la solicitud continuará su tramitación normal. Como ya se expuso la correspondiente presentación de una solicitud en la Gobernación, se continuará el proceso anterior en base a una tramitación ingresada en la DGA. Retomando, luego del certificado de no oposición, el servicio podrá solicitar nuevos antecedentes, tanto técnicos como legales. Ejemplo de esta situación se da con las pruebas de bombeo, las que a veces no son ingresadas conjuntamente con la solicitud. En estos casos se envía un oficio dirigido al solicitante, para que pueda ingresar este nuevo antecedente técnico. De acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas, si se estima necesario, se podrá realizar una inspección ocular de la obra sobre la cual se realiza la solicitud, sea esta un pozo o algún tipo de captación superficial. Para esto, el servicio podrá, mediante oficio, pedir la consignación de fondos, los que de no ser ocupados en forma íntegra son devueltos al solicitante. Una vez realizada la inspección ocular o visita a terreno, corresponde que el profesional a cargo del proceso elabore un informe técnico, donde se resume toda la información de la tramitación, incluyendo lo observado en el lugar de la extracción. Es necesario señalar que, de acuerdo a las características de la captación, esta puede requerir más de una visita. Por ejemplo, para extracciones superficiales o esteros sobre los cuales la DGA no posee información hídrica, es posible que se realicen varios aforos, tanto en estiaje, es decir, en época estival cuando el caudal es menor, como durante el invierno. Esto sin duda constituye una demora en la tramitación de la solicitud, pues solo en esta etapa pueden transcurrir a lo menos 6 meses adicionales. Si bien este mismo procedimiento no se realiza para las solicitudes sobre aguas subterráneas, debido a errores en las pruebas de bombeo, la DGA a veces solicita su repetición en presencia de un profesional del servicio. Este suele ser el caso del INDAP, pues la mayoría de las solicitudes vinculadas a bonos legales de agua son de extracciones subterráneas. En cualquiera de los casos expuestos, el informe técnico es elaborado una vez concluida la etapa anterior, es decir, solo en el caso que se hayan realizado los aforos o nuevas pruebas de bombeo correspondientes. Puede ser realizado por el profesional DGA a cargo del proceso. Existe la posibilidad que en la fuente donde se espera constituir el nuevo derecho no existan los recursos suficientes para satisfacer lo pedido en cuanto a cantidad o respecto a las características solicitadas. Esto puede significar, por ejemplo, que en el informe técnico se recomiende constituir por un caudal menor a lo solicitado, o que en vez de ser factible un derecho permanente, sea posible otorgar uno eventual. En este caso, la DGA notificará al peticionario, ofreciéndole mediante un oficio el derecho en base a la disponibilidad existente, tras lo cual se deberá aceptar dentro del plazo de 30 días. Si no existe respuesta, el servicio reiterará el ofrecimiento,
dando un plazo fatal de 15 días esta vez. Es decir, si no se presenta contestación alguna, la DGA entenderá que no existe interés en continuar con la tramitación y la solicitud será denegada. Cabe señalar que el informe técnico, a través de sus conclusiones, constituye la principal herramienta de orientación para la etapa resolutiva, por lo que lo habitual es que finalmente se resuelva lo que se sugiere en el informe. Esto se consagra en una resolución por parte de la DGA, la que puede ser impugnada en los mismos términos de una oposición, es decir, mediante la presentación de un recurso de reconsideración ante el Director General de Aguas, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación, o ante la Corte de Apelaciones respectiva. Esto último se realiza presentando un recurso de reclamación, y al igual que en el caso anterior, el plazo para realizar el trámite es de 30 días. A continuación, se detallarán cada una de las etapas ya revisadas. En relación a la presentación de la solicitud, si bien no existe un formato único para la realización de esta, los contenidos mínimos que debe contener están estipulados en el artículo 140 del Código de Aguas, por lo que cualquier omisión de estos corresponde a denegación por parte de la DGA. Ante esta situación, siempre se aconseja seguir los modelos de solicitudes que poseen las direcciones regionales de la DGA o bien aquellos que se encuentran en su... Respecto a la individualización del solicitante, es importante destacar que mientras más información se proporciona al servicio y que pueda facilitar la comunicación entre las partes, mucho mejor. En este sentido, se debiese señalar, además del nombre y root, algún correo electrónico, si fuera posible, y un domicilio dentro del radio urbano. Este punto es muy importante para los beneficiarios del INDAP, quienes suelen residir en áreas rurales donde no llega el correo. Sin embargo, de acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos de la DGA, si el solicitante no designa domicilio dentro del radio urbano, las resoluciones dictadas por el servicio se entenderán notificadas desde la fecha de su dictación. Este manual es el instrumento encargado de entregar las directrices generales para la tramitación de solicitudes dentro de la DGA. Esto es clave, pues si no existe respuesta de algún requerimiento al cabo del plazo indicado, se entiende que no existe interés en continuar con la tramitación, por lo que la solicitud deberá ser denegada. Respecto a los demás contenidos mínimos, se debe señalar el nombre del albio desde donde se extraen las aguas, su naturaleza y la ubicación de estas, indicando la provincia y adicionalmente la comuna para solicitudes sobre aguas subterráneas. El área de protección es una circunferencia de 200 metros de radio con centro en el pozo, en cuya sección no es posible constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas del titular. Esto tiene como objetivo resguardar las extracciones ya constituidas. Se debe indicar, por supuesto, también la cantidad de agua que se desea extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo, usualmente litros por segundo, el volumen total anual para aguas subterráneas, el punto de captación y la forma de extraer las aguas, es decir, de forma gravitacional o mecánica. Finalmente, se debe señalar la naturaleza del derecho, según lo expresado en el artículo 12 del Código de Aguas, vale decir si es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado. Un punto que no fue abordado en el esquema del principio es el que tiene relación con el ingreso a la plataforma del Catastro Público de Aguas, o CPA, que es donde se encuentra la totalidad de las solicitudes que han ingresado a la DGA. En este paso, a cada solicitud se le asigna un código de expediente, el que es único y que constituye el elemento de búsqueda básico y de ordenación dentro del servicio. A modo de ejemplo, para la DGA el código de expediente es como para el INDAP el RUT. El momento en que la solicitud es ingresada al CPA es dependiente de la forma en que ésta se presentó. Por ende, si se hizo a través de la DGA, se le asignará un código de expediente conjuntamente son recibidos los antecedentes, mientras que si el ingreso fue a través de la gobernación, esto se hará una vez que la información haya llegado a la DGA. El código de expediente tiene una nomenclatura específica que indica información
respecto a la solicitud en sí. Los primeros dos caracteres son los únicos que tienen letras. Estas señalan el tipo de trámite. En el ejemplo leemos ND, que es la sigla asignada para identificar procesos de constitución de derecho. Las siglas NR están dadas a expedientes de regularización de aguas. Los caracteres tercero y cuarto indican la región de la solicitud, mientras que el quinto y sexto señalan la provincia. Finalmente, los últimos 4 números constituyen el correlativo de la solicitud y es automáticamente asignado por el sistema una vez que ingresa al CPA. Por lo tanto, en el ejemplo mostrado, solo con leer el código de expediente, podemos decir que es sobre la constitución de un nuevo derecho de aprovechamiento en la región de los ríos en la provincia de Valdivia. Tal como hemos revisado, una vez ingresada la solicitud, corresponde al peticionario realizar las publicaciones correspondientes dentro del plazo de 30 días. De acuerdo a lo señalado en el artículo 131 del Código de Aguas, el interesado deberá publicar tanto en el diario como a través de mensajes radiales. En relación a los medios escritos, se deberá publicar en el diario oficial y en forma destacada en uno de Santiago por una sola vez, los días 1 o 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si este es feriado. Además, si la presentación no corresponde a la región metropolitana, se deberá publicar también en un diario de la provincia respectiva, y de no existir, en uno de la capital regional. Por otra parte, se deberá publicar 3 mensajes radiales, de acuerdo a las mismas características que para los medios escritos, debiendo además realizarse solo entre las 8 de la mañana y las 20 horas. La radio debe tener cobertura en el punto de captación, debiendo estar acreditada en el listado de radioemisoras disponible en la página web de la DGA. Si bien, tal como se comentó, se puede publicar un extracto de la solicitud, es requerimiento que ésta contenga los datos necesarios para su acertada inteligencia. Esto significa que todas las características esenciales deben entenderse desde la lectura. Por ejemplo, si se dice que la extracción se realizará desde el río Imperial, pero se omite la información que las aguas se captarán serán superficiales, se entiende que desde la mera lectura se pueden inferir tales antecedentes. Cabe señalar que el extracto conteniendo los datos para la acertada inteligencia es solo permitido para las publicaciones, pues la solicitud debe siempre contener todos los contenidos mínimos antes expuestos. Una vez hechas las publicaciones, terceros podrán ingresar a una oposición, tras lo cual luego se realizará una revisión formal del expediente. Esta tiene como objetivo cumplir con uno de los requisitos de la ley para otorgar el derecho, es decir, evidenciar que la solicitud es legalmente procedente. La tramitación continúa con la solicitud de antecedentes técnicos o legales, la solicitud de fondos para la inspección ocular, la visita a terreno y la elaboración del informe técnico. Es en esta parte donde se verifica la tercera condicionante de la ley para otorgar un derecho, que exista disponibilidad. Por este motivo, además de lo observado en la visita, se realizan los análisis hídricos correspondientes, a objeto de determinar si en la fuente existen recursos suficientes para satisfacer la demanda. Finalmente, el punto 10 culmina con la elaboración de una resolución, ya sea aprobatoria o denegatoria por parte del servicio.